Hoy día el Señor me ponía en el corazón una palabra. La palabra es persiste. Es una palabra importante, hermanos, para nuestra vida. Es una palabra que se encuentra en la Escritura, pero es una palabra que llama la atención, hermano. Una de las palabras que llama la atención. Persistir significa perseverar. Persistir significa mantenerse constante. En el griego es continuar, resistencia, es estar comprometido. Eso es persistir, estar constante en la fe, perseverar en Cristo, constante en la fidelidad, comprometido en buscar a Dios. Mire, aquí yo quiero hablar con ustedes la historia del rey Usías, unos minutos. Y porque la historia del rey Usías nos hace reflexionar sobre la necesidad que tenemos nosotros de persistir. Persistir. Y no solo nos enseña esa necesidad, sino que también nos enseña que qué debemos persistir. Porque no sabemos muchas veces qué persistir o qué cosas en nuestra vida deben persistir. Y la Biblia, la palabra del Señor nos habla claramente lo que debemos persistir. Miren lo que nos dice 2 de Crónicas 26:5. Nos dice, y persistió en buscar a Dios. Estamos hablando del rey Usías. Persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías, un profeta. Ese profeta que tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y fíjense que dice Usías, mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Y yo quizás la primera pregunta que debiéramos hacernos, ¿queremos ser bendecidos? ¿Queremos ser prosperados? Entonces lo primero que tenemos que hacer es persistir. Miren lo importante de la palabra de hoy, persistir. ¿Pero en qué? Y ahí nos dicen buscar a Dios. Mire, ¿sabe usted que el rey Usías lo pusieron como rey? Comenzó a reinar a los 16 años. Jovencito, hermano. Muy joven. Entonces, podemos ver que estuvo reinando y 52 años reinó en Jerusalén, no fue menor. De los 16 años, gobernó 52 años en Jerusalén. Pero lo importante de esto es que siendo muy joven, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Mire qué importante, hermano. Lo primero que quisiera ver aquí en esta porción bíblica, lo primero que vemos acá, hermanos, que el persistir no es algo que va a llegar por arte de algo, o va a llegar porque bajó un ángel y me hizo persistir. No, el persistir es una decisión. Y fíjese que Usías a los 16 años decidió. Y fíjese que él pudo haber decidido hacer lo malo. Definitivamente, como muchos reyes. Podía haber decidido haber hecho lo malo, pero decidió mantenerse haciendo las cosas conforme las había hecho su padre. Es decir, en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Permaneció en su ejemplo. Entonces la pregunta que nos debemos hacer, iglesia, ¿y nosotros? ¿Cuál es nuestra decisión? ¿Nuestra decisión será persistir? ¿Será persistir como Dios quiere que persistamos? Porque, hermano, les quiero decir algo. Si alguien decide por Dios, va a ser bendecido. Si alguien decide por Dios, pastor, yo me convertí al Señor y decidí por Dios, no estoy hablando de eso. Eso ya es una buena decisión. Estoy hablando de decidir en todo orden de cosas, en toda área de tu vida, en toda situación de tu vida. ¿Persistes en buscar a Dios? ¿Persistimos en buscar a Dios? Pero la buena noticia es que el que decide por persistir en buscar las cosas de Dios va a ser victorioso, va a ser prosperado. Y hoy día, en especial hoy día, hermanos, que nos encontramos y nos enfrentamos ante tantas situaciones en la vida que nos quieren sacar de la fe.
tantas situaciones en la vida que nos quieren alejar de Dios, que nos quieren apagar ese fuego de Dios que está en nosotros. Situaciones, la sociedad, leyes anti Dios, hermanos, gente que nos rodea, que quieren alejarnos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy día como iglesia? Necesitamos decidirnos en persistir en las cosas de Dios. Es muy importante, hermano, por lo que vamos a ver. Fíjese lo segundo que veo en este versículo que tenemos en pantalla. Lo segundo que veo es que podemos persistir en muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿en qué debemos persistir realmente? Y la Escritura lo dice claramente. Dice que debemos persistir en buscar a Dios. Fíjese lo que le voy a decir. Nos dice en buscar las añadiduras. Nos dice que debemos persistir, porque hoy día, hermano, la iglesia persiste en buscar las añadiduras, más que persistir en buscar el reino de los cielos. Entonces, hermano, no dice que debemos buscar las cosas de esta tierra. No dice que debemos buscar los afanes de este siglo. Iglesia, dice que debemos persistir en buscar a Dios. Debemos persistir en buscar el reino de los cielos. Debemos persistir, permanecer, mantenernos constantes, continuar buscando el reino de los cielos, resistir, hermano, a todas las cosas de este mundo. ¿Para qué? Para enfocar nuestra vida allá en el cielo, nuestra visión en el cielo, hermano. Estar comprometidos, hermano, en buscar las cosas de arriba, persistir en hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Mire qué importante entender en qué debemos persistir, porque hoy día muchas veces decimos voy a persistir en mis cosas, en las añadiduras. Pero el Señor nos dice, mira, primero persiste en buscarme a mí y yo te voy a prosperar, yo te voy a bendecir, yo te voy a llevar a lugares altos, yo te voy a subir de nivel. Hermano, hay tanta bendición en cuando nosotros persistimos en buscar a Dios. Es tremendo, hermano. Y lo tercero que veo en este versículo, lo tercero que veo es que podemos ser prosperados. Que si persistimos en buscar a Dios, seremos prosperados. Pero lo importante que debemos leer aquí es que nos dice claramente que mientras persistimos en buscar al Señor. Porque a veces queremos ser prosperados, pero yo no busco al Señor. A veces queremos ser prosperados, queremos ser bendecidos, pero no me interesan las cosas del Señor. Pero dice claramente que es mientras persistimos en buscar a Dios, porque así decía, mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Entonces, hermano, muchas veces nosotros buscamos o queremos ser prosperados, pero no buscamos a Dios. Queremos ser prosperados, pero no buscamos el reino de los cielos. Queremos ser prosperados, pero no permanecemos en Cristo. Queremos ser prosperados, pero nuestro enfoque visual, nuestro enfoque espiritual está puesto aquí en la tierra y no en las cosas del cielo. Entonces, la pregunta es, porque muchas veces, hermano, dice, ¿por qué Dios no me prospera? Quizás sea porque no estamos persistiendo en buscarle. Si dejamos de persistir en buscar al Señor, ¿sabe lo que pasa? Se comienza a apagar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Si dejamos de persistir en la búsqueda del Señor, se comienza a agotar ese aceite que está en nuestras lámparas y ya no tenemos luz. Ya no podemos dar luz. Si dejamos de persistir en buscar al Señor, se comienzan a detener las bendiciones. Y nos empezamos a preguntar, ¿por qué no soy bendecido? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué debo pasar estas cosas cuando creo que debería ser bendecido? Mira, muchas veces quizás la causa es porque dejamos de persistir en buscar a Dios. Si dejamos de persistir en buscar al Señor, se comienza a dejar de recibir la prosperidad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir en esta noche o en esta tarde, hermano?
es que necesitamos persistir. Necesitamos persistir, pero persistir en lo correcto, en buscar a Dios. Porque seremos prosperados. Y esa es una bendición tremenda, hermano. Ahora, ¿cómo Dios? Alguien podría preguntarse, ¿cómo Dios prosperaba a Uzías? Mire, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que mientras Uzías persistió en buscar a Dios, salía contra los filisteos y Dios lo ayudaba. Salía contra los árabes y Dios los ayudaba. Uzías salía contra los meunitas y Dios lo ayudaba. Salía contra, mire, es más, le voy a decir algo que está escrito ahí, dice que los amonitas le pagaban tributo a Uzías, es decir, estaban bajo su gobernanza. ¿Y por qué eso? Porque Dios lo ayudaba. Fíjese que mientras Uzías persistió en buscar a Dios, su fama se divulgó y llegó hasta Egipto. La fama del rey Uzías, que persistía en buscar a Dios. Y tanto fue así que llegó a ser muy poderoso. ¿Y por qué llegó a ser tan poderoso? Porque Dios lo ayudaba. Entonces mi pregunta en esta tarde es hacia la iglesia y decir, ¿usted necesita que Dios lo ayude contra sus enemigos? ¿Usted necesita que Dios le brinde una mano en esa situación que está viviendo? ¿Usted necesita que Dios esté al lado animándolo, fortaleciéndolo, cubriéndolo, ayudándolo? Yo creo que la mayoría podemos responder que sí. Entonces la respuesta para que Dios nos ayude está ahí en la Escritura. Hay que persistir en buscar a Dios. Porque Dios ayuda. Porque Dios, fíjese lo que le voy a decir, porque Dios te hace conocido en las distintas áreas donde tú te desenvuelves, te hace conocido como un buen cristiano, como una buena cristiana. Se extiende una buena fama, la fama de un cristiano, de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Fíjese que cuando uno persiste en buscar a Dios, Dios te pone en lugares de privilegio. Entonces, hermano, hay muchas cosas que ganamos por buscar a Dios. Uzías las ganó. Fue prosperado, hermano. Ahora, mientras Uzías persistía en buscar a Dios, él pudo construir torres fortificadas en Jerusalén y en el desierto. Iglesia, torres fortificadas que eran para proteger, para guardar, para cubrir, hermano. Entonces, qué importante para vigilar. Entonces, qué importante, hermano, es que usted y yo entendamos que si persistimos en buscar a Dios, esas torres fortificadas que necesitamos nosotros en nuestra vida, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda a levantarla. Y es más, Él mismo levanta vallado alrededor nuestro. Él mismo envía al ángel de Jehová para que acampe alrededor de los que le temen y los defienda. Hermano, entonces necesitamos entender que para construir esas torres fortificadas necesitamos persistir en buscar a Dios. ¿Para qué? Para que tu casa esté protegida. Necesitas construir torres fortificadas para que tus hijos estén protegidos, para que tu matrimonio esté protegido. ¿Y quién nos ayuda a construir esas torres? Dios. ¿Y cuándo nos ayuda, pastor? ¿Cuándo nos ayuda el Señor a construir estas torres? Cuando persistimos en buscarlo. Cuando persistimos y no abandonamos. Fíjese que Uzías, mientras estaba persistiendo en buscar a Dios, cavó un gran número de pozos. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que cavar un gran número de pozos? Porque tenía mucho ganado. Mucho ganado. Era tan próspero que tenía que cavar demasiado. Un gran número de pozos. Hermano, ¿cuántos no queremos también ser prosperados de esta manera? Pero la clave es persistir en buscar a Dios. Un gran número de pozos porque tenía un gran número de ganado. Mucho ganado. Fíjese que el Señor prosperó a Uzías y le hizo tener un ejército grande, un ejército listo para la batalla, un ejército que estaba preparado con escudos, con lanzas, con yelmos, corazas, arcos, hondas y máquinas. Mire, esto me llamó mucho la atención. Y máquinas de guerra inventadas. Cuando uno quiere persistir en buscar a Dios
Dios le da sabiduría e inteligencia para inventar. Él inventó máquinas de guerra que no existían en esos tiempos para defender al pueblo, para defender, ¿cierto?, Jerusalén, a Judá, a su reino. Pero lo que quiero centrarme es que Dios le dio esa inteligencia, esa sabiduría para crear esas máquinas que no existían. Entonces, ¿qué va a pasar contigo si tú buscas y persistes en buscar a Dios? Dios te va a dar esa sabiduría, esa inteligencia para que inventes, para que todo lo que inventes sea prosperado, para todo lo que hagan tus manos sea prosperado, para todo lo que te venga a la mente, porque está dentro del propósito de Dios, sea prosperado. Aunque otros no lo hayan hecho, en ti va a funcionar. Aunque a otros no le funcionaron, sí, en ti va a dar, aleluya, va a dar frutos. ¿Por qué? Porque estás persistiendo en buscar a Dios. Fíjese que además el ejército era un ejército de guerreros valientes, hermano. Guerreros valientes, un ejército poderoso, dice la Escritura, para ayudar al rey contra el enemigo. Usted necesita que lo ayuden contra sus enemigos. Usted lo necesita. Aleluya. Tenemos a disposición un ejército, hermano. No solo ejército de hermanos aquí que nos ayudan en la oración y que interceden con nosotros en la oración, sino que también un ejército celestial, hermano. Así al modo de Eliseo que decía, ábrele los ojos a Giezi para que pueda ver cuántos ángeles y carros celestiales están a favor nuestro. Así tenemos un gran ejército también, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer? Persistir. Si no persistimos, vamos a llorar. Si no persistimos, no vamos a llegar. Si no persistimos, vamos a perder. Si no persistimos, hermanos, no vamos a ser bendecidos. Si no persistimos, no vamos a ser prosperados. Necesitamos persistir. Hermano, Uzías, mientras persistía a buscar a Dios, su fama se extendió y llegó a ser muy poderoso. Y fíjese, la Escritura dice esto, porque el Señor le dio maravillosa ayuda. Hermanos, necesitamos esa maravillosa ayuda de nuestro Dios. Entonces, para eso necesitamos persistir. Y Dios nos va a prosperar. Si nosotros persistimos, Dios nos va a prosperar. Y tendremos la victoria frente a nuestros enemigos. Estaremos protegidos y seremos, hermanos, seremos llenos de gracia. Hermanos, persistir en buscar a Dios. Hoy yo vengo con esta palabra. Persistir en buscar a Dios es una bendición para nuestra vida. Pero la pregunta que debemos respondernos ahora en unos minutos, ¿qué es persistir en buscar a Dios? Y para eso tenemos que ver algunos ejemplos que nos muestra la Escritura. Fíjese, el primer ejemplo que nos muestra la Escritura de qué es lo que es persistir en buscar a Dios está en Job 2:9, en la versión RBR. Y dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún persistes en tu integridad? Viendo como lo que Dios te hizo, maldícelo y muérete. Mira, esa es la mujer, hermano. Tener una mujer así, hermano, mejor son los enemigos. Fíjese que le está diciendo, ¿aún persistes en tu integridad? Fíjese, lo leemos para atrás o lo leemos al revés. Una de las cosas que debemos persistir siempre es en la integridad, en la completitud, en la honradez, en el ser íntegros, hermano. Fíjese que la situación no importa. La situación que estaba viviendo Job fue y era complicada, pero él persistió en su integridad. Y eso es lo que nos indica hoy día el Señor. Persiste en la integridad. Fíjese el punto 2. Está en Proverbios 11:9 en la versión LBLA. Dice, el que persiste en la justicia alcanzará la vida. Mire qué importante. Hay promesas en la Escritura en donde la vida se alarga, en donde la vida, por ejemplo, que el joven, ¿cierto? Los hijos, cuando honran a su padre y a su madre, se alargan los días de su vida, por ejemplo.
Pero acá nos está diciendo, mire, vamos a alcanzar la vida. ¿Qué vamos a alcanzar? Es una vida eterna. No es la vida solamente aquí en la tierra, es la vida eterna. Entonces, persiste, el que persiste en la justicia, porque persistir en buscar a Dios es persistir en la justicia. Y eso nos va a llevar a alcanzar la vida. Porque dice, y sigue diciendo el versículo, el que va en pos del mal, su propia muerte. Entonces nosotros debemos andar en la justicia, debemos ser justos, debemos persistir en ello. Y nos va a ir bien. Fíjese, son bendiciones, hermano. Fíjese el punto 13, Eclesiastés 8:3. Nos dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Fíjese, leámoslo al revés, de atrás para adelante. Fíjese, persiste en hacer las cosas buenas. En eso debemos persistir. Y persiste en quedarte en su presencia. Son dos puntos importantes de persistir. Cuando nosotros queremos persistir en buscar a Dios, tenemos que persistir en estar en su presencia. Persistir en hacer lo bueno. Toda cosa buena que venga a mi mano, hacerla. Hermano, cosas importantes en las cuales debemos persistir. Y eso es buscar a Dios. Persistir en buscar a Dios. Fíjese lo que nos dice el punto 4. Oseas 6:3. Dice, conozcamos y persistamos en conocer al Señor. La mayoría de la iglesia cristiana evangélica se esmera por conocer al ministro, a los que están de boga. Cuando hay un evento, que es muy bueno ir a los eventos muchas veces, pero el tema es con qué corazón vamos. Vamos a ver al ministro de alabanza que viene, a la ministra de alabanza que viene. ¿En eso quiero persistir? ¿En conocer a ese ministro de alabanza? ¿O quiero persistir en ir a adorar y conocer a mi Señor? Porque en todo evento que vayamos, nuestro foco tiene que estar en persistir en conocer al Señor. Fíjese, el siguiente punto en 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjense, persiste en ello. ¿En qué? En dos cosas. En las dos cosas que están antes. Persiste en tener cuidado de ti mismo. Nuestro primer y peor enemigo somos nosotros mismos. Y por eso yo puedo entender que Pablo le dice a Timoteo, cuídate, ten cuidado de ti mismo, persiste en cuidarte de ti, de lo que pienses, de lo que desees, de lo que anheles, de dónde vayan tus pies, de lo que hagan tus manos, de lo que miren tus ojos, cuídate de ti mismo, porque el primer y peor enemigo somos nosotros mismos. Pero también le dice Timoteo también le dice, cuídate y persiste de la doctrina. Porque cuidado con salirte de la doctrina, cuidado con apostatar de la fe, cuidado con moverse de un lado o a otro, cuidado, sí, mantenerse, persistir, permanecer, continuar, mantenerse ahí en la doctrina, en la sana doctrina. Porque es la única manera que si nosotros permanecemos en la sana doctrina cuidándonos de nosotros mismos, no solo nosotros somos salvos, sino que también los que nos van a oír. Importante, hermano. Fíjese el siguiente punto, 2 Timoteo 3:14. Esto es buscar y es persistir en buscar a Dios. 2 Timoteo 3:14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste. Las cosas que has aprendido, todo lo que aprendió, enseñado por el apóstol Pablo, enseñado por su abuela, por su madre, todo lo que aprendió de la Escritura, todo lo que aprendió de esas promesas, de esas herencias que están en la Escritura, del consejo de la Escritura, hermano. Todo lo que él aprendió debe persistir en él. Debe persistir. Porque
De esa manera podemos caminar como un cristiano que lleva luz, como una cristiana, una hija de Dios que lleva luz. Necesitamos persistir en las cosas que aprendimos del Señor. Y fíjense el último punto, 2 Timoteo 4:2. Le dice Pablo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige sin dejar de enseñar. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Una de las cosas que nos llevan a persistir en buscar al Señor es predicar. Usted está llamada a predicar. Usted está llamado a predicar y a persistir en eso. Por eso el Señor nos dijo a todos, no solo a los apóstoles en esa oportunidad, sino que a toda la iglesia, ir y predicar este evangelio y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermano, pero qué importante ir y predicar la palabra, persistir en eso. Necesitamos, hermano. ¿Sabe qué? Quiero hacerle un pequeño resumen de este punto. Necesitamos persistir en la integridad. Necesitamos persistir en la justicia. Necesitamos persistir en estar en su presencia. Necesitamos persistir en hacer las cosas buenas. Necesitamos persistir, hermano, en lo que hemos aprendido. Necesitamos persistir en la doctrina, en la sana doctrina. Necesitamos persistir en conocer al Señor. Necesitamos persistir, hermano, en predicar la palabra. Eso es persistir en buscar a Dios. Y dice que aquel que persiste en buscar a Dios será prosperado. Tremendo, hermano. Tremendo. Ahora, si continuamos, y para finalizar ya continuamos con la historia de Uzías. Fíjese que no termina bien la historia de Uzías. No termina bien de aquel rey que comenzó su reino y persistió por muchos años en buscar a Dios. No termina bien la historia. Y esto nos está enseñando cuán grande problema nos llevamos cuando dejamos de persistir en buscar a Dios. Fíjese lo que nos dice 2 Crónicas 26:16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová. Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados. Entonces Uzías se llenó de ira, porque en el 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, estaba enaltecido, había orgullo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se llenó de ira en el verso 19. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová y junto al altar del incienso. Hermano, a Uzías le hizo mal llegar a ser fuerte. Le hizo mal llegar a ser poderoso. Le hizo mal llegar a tener mucha fama. Le hizo mal quizás llegar a ser tan prosperado. ¿Por qué? Porque Uzías dejó de persistir en buscar a Dios. Se rebeló su corazón contra Dios. Iglesia, y esa es una radiografía de lo que pasa con nosotros también. Cuando nos va bien, cuando nos premian en el mundo, cuando nos dan un like en las redes sociales, creemos que tenemos fama, creemos que somos algo, y nuestro corazón se llena de orgullo, nuestro corazón se enaltece porque el Señor me está usando. Y yo oro y se sanan, y yo predico y la gente cae, y yo profetizo y todos me honran. No, hermano, se llena nuestro corazón de orgullo cuando nos suceden esas cosas, cuando Dios nos usa, cuando nos va bien, cuando nos premia, cuando no estamos buscando
y persistiendo en buscar a Dios. ¿Por qué? Porque se enaltece el corazón. El corazón se vuelve arrogante. Dejamos de persistir en buscar a Dios, y cuando dejamos de persistir en buscar a Dios, quedamos abiertos a que el enemigo, hermano, nos ataque. Que el enemigo ponga el orgullo, ponga la soberbia, ponga la altivez en nuestra vida, en nuestro corazón. Que el enemigo ponga tronos equivocados en nuestros corazones. Somos víctimas fácil cuando dejamos de persistir en buscar a Dios. Y hay consecuencias que son altas, hermano. Para Uzías fue la lepra. Y fíjese que él ya no pudo reinar como estaba reinando. Habitó leproso en una casa apartada. Lo tuvieron que apartar a una casa solo, especial, porque era leproso. Hermano, fue excluido de la casa de Jehová. Y quien reinó o quien tuvo a cargo la casa real fue su hijo. Se tuvo que hacer cargo su hijo Jotam. Él tuvo que gobernar el pueblo de la tierra. ¿Y cuál es el final de Uzías? Murió leproso. Hermano, después de buscar al Señor, de persistir en buscar al Señor, ser prosperado, ser bendecido, tener toda la ayuda de Dios, hermano, termina leproso. ¿Por qué? Porque dejó de persistir en buscar a Dios. Por lo tanto, iglesia, hoy quiero decirte, y con esto quiero terminar, hoy quiero decirte, persiste en lo que Dios te ha entregado. Persiste en los dones que el Dios del cielo te ha entregado. Persiste en ser justo. Persiste en conocer a Dios. Persiste en congregarte. No importando las circunstancias, persiste en ser íntegro, íntegra. Persiste en buscar su rostro, porque de esa manera seremos victoriosos. De esa manera estaremos llenos de fruto, de esa manera seremos bendecidos, de esa manera seremos prosperados. Y fíjese lo que le quiero decir para terminar. Y no ser apartados del remanente que será arrebatado. Entonces hoy día, hermanos, te digo, hermana, te digo, persiste en buscar a Dios para que no seamos apartados del remanente, para que no seamos apartados de la novia y podamos el día en que se abra el cielo, podamos decir, aquí estamos, Señor.